vamos a empezar con este tema tan temido por todos y los que no queremos, ¿no? Lo que no queremos que nos ocurran. Justamente las complicaciones, como decía, que cómo tenemos que actuar, ¿no? Primero estar tranquilos y después esto de la terapia enzimática, como le digo, al paciente, o sea, contener al paciente. Pero como definición yo la busqué y es un evento no esperado que ocurre como resultado de un tratamiento, ¿sí? Pero que no debe confundirse con el efecto transitorio esperado del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una pigmentaria y yo sé que mi endpoint de cuando yo hago los tratamientos, que pueden ser o que la mancha se oscurezca, o que se escuche como un snap, ¿sí? O que directamente a veces se hace como un frost. Entonces, este frost es de color grisáceo, entonces uno quiere que ese grisáceo sea transitorio y no permanente, porque el hacer permanente lo que me puede implicar a mí es que después del gris, el color gris mucho no nos gusta, es que después quede la ampollita, ¿sí? A eso me refiero con que no hay que confundirse con el efecto transitorio esperado, ¿ok? Y a ver, ¿cómo minimizo los riesgos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo minimizamos que, o sea, que no vaya a ocurrir? Es difícil y creo que no hemos tomado todos estos días de cuarentena, ¿no? Que nos ha dejado coronavirus, para estudiar, para ponerse al día, para ir participando en los diferentes webinars. Y lo más importante es, como decía Fernanda, ante un evento, ¿no? Tranquilidad, obviamente que es difícil cuando te llaman, pero pasan unos segundos, la cabeza empieza a funcionar y nada es mágico, todo tiene un porqué. Entonces, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, entonces, ¿cómo minimizo los riesgos? El paciente correcto. Para esto, ¿no? Es súper importante la entrevista previa. Es difícil. Yo entiendo, pero está bueno, ¿no? Agarrar un paciente que viene de la calle, fantástico, pero necesitamos información, porque eso nos va a dar el poder para asegurarnos un buen tratamiento. Entonces, la entrevista, el historial, hablar sobre la expectativa, las contraindicaciones, si firmo consentimiento, si no, explicar del pretratamiento, las sesiones, ¿sí? ¿Cuál es el hábitat del paciente? Porque si, no sé, me quiero hacer vamos a poner lo peor, digo lo más agresivo, un tratamiento de CO2, ¿no? Un resurfacing. Y el paciente, no sé, se dedica, es jardinero, ¿sí? Es difícil que después, ay, me apareció estas manchas. Bueno, entonces, eso es súper importante, ¿no? Primero, conocer el paciente. Después, comprender, pero al dedillo, como decimos nosotros, ¿no? La física del láser, ¿sí? ¿Qué longitud de onda uso? Quizás ahí es un fototipo más alto, voy a usar una longitud de onda más profunda, por esto, el tamaño del spot, lo superficializo, no necesito más profundidad, la duración del pulso, ¿sí? No es lo mismo alguien que esté bronceado, ¿sí? Un pulso corto que estoy compitiendo, que darle un pulso más largo si estoy depilando, dándole un poco más de seguridad y de decir la fluencia, ¿sí? Y por último, el otro componente es la interacción. La interacción, lo que veo, ¿sí? Es decir, entiendo la física,
conozco al paciente, pero a ver, ¿cómo vino? ¿Cómo está? ¿Cuál es la densidad del pelo? Siempre le decimos a las chicas, no importa que sea la segunda o la tercera sesión, siempre tenemos que evaluarlo, ¿sí? Porque, no sé, quizás ese paciente se estaba haciendo una sesión de depilación y se hizo un tatuaje en el medio, y me viene con el tatuaje y yo tengo que depilarlo en la zona. ¿Sí? Entonces tengo que está saber, tomando alguna medicación por o está algo que le tomando una ocurrió. medicación, ¿sí? Exacto. Entonces, todo eso, toda esa información, ¿sí? La necesito tener de mi lado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Haciendo cursos, en el training. Nosotros entendemos que en el training, muchos nos dicen, es mucha la información. Sí, comprendemos que es mucha la información, ustedes ya leyeron previamente, y nosotros vamos como acompañando para que justamente, sumado con todo este conocimiento, minimizar los riesgos. Así que eso es como, antes de comenzar, lo que queríamos transmitirle, que no es más que ponerse a estudiar, ¿no, Fer? Exactamente, siempre. Yo siempre digo, ¿no? Si muchos, bueno, obviamente se quejan por esto de que una peluquería ahora hay un equipo de láser. Yo digo, siempre me pregunto lo mismo, si supieran realmente lo que tienen en la mano, yo creo que no se animarían a poder hacer eso, ¿no? A usarlo. Entonces, en cuanto a lo que son las complicaciones, yo siempre digo que como que se tienen que dividir en lo que es la parte profesional, la parte del dispositivo y justamente la parte del paciente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Entonces digo, bueno, el profesional a una mala formación, que no haya tenido una buena información o que no se haya sabido formar bien, un ajuste incorrecto, ¿no? En cuanto a esto me refiero a lo que son los parámetros, como yo desconozco lo que es un ancho de pulso, no sé cómo ponerlo y entonces mi resultado es deficiente o tengo algunas complicaciones. No sé que no puedo depilar en una piel bronceada y lo hago, ¿sí? Puntos, poco entendimiento de los puntos finales clínicos, esa es otra, ¿eh? En cuanto a lo que es el dispositivo, la verdad que son muy pocas veces que es por un problema del dispositivo. La verdad que nosotros trabajamos con equipos muy seguros, entonces es muy pocas veces que haya tenido una complicación por parte del dispositivo, ¿sí? Pero puede fallar en la calibración, el método de enfriamiento, ¿sí? O en una falla en el mantenimiento. Por lo general, cuando es una falla en el enfriamiento, el equipo no te deja disparar si no, primero no dispara frío, por lo general en los equipos que tenemos nosotros, ¿sí? Y el paciente, bueno, bronceado, cuando voy a tratar una luz, cuando el paciente está bronceado, sabemos que no podemos tocar un paciente bronceado, y esto lo voy a repetir y me lo van a escuchar hasta el final de la charla. Un cumplimiento deficiente por parte del paciente y factores de riesgo que no están informados, ¿sí? Por eso es importante siempre. Nosotros siempre decimos del tema del consentimiento informado, y más en estética, es sumamente importante. Entonces, vamos a ver cuáles son las complicaciones más comunes, que es lo que vemos con las chicas durante el transcurso de que uno adquiere un equipo y empieza a trabajar con ese equipo, ¿no? Las hiperpigmentaciones postinflamatorias, que para mí son un dolor de cabeza, hipopigmentaciones, ampollas, costras, quemaduras, hematomas, cicatrices, úlceras, erupciones acneiformes, hipertricosis paradojal, dermatitis de contacto, infección, indentación, hiperplasia paradojal, MATI, ¿sí? Esta es una, y la erupción polimorfolumínica. Estas son algunas de las tantas complicaciones que con las que nos vamos encontrando. Entonces,
es a donde empezamos a enfocar y decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Sería la pregunta, ¿cómo hago para resolver cuando me pasa esto? Bueno, un poquito esa es la idea de este webinar, ¿sí? Es que no nos pongamos locos. Entonces, vamos a ir mirando, por ejemplo, esto es una reacción típica. Vos, Dani, también siempre nos estamos comunicando con Dani de lo que pasa, y Dani también, nos mandamos las fotos, ¿no? Entonces Dani también me ha mandado muchas fotos de este caso, yo le he mandado muchas fotos a Dani porque realmente suele ocurrir esto, pasa. Es lo que llamamos ese rash, esa reacción tipo urticaria. Fíjense que la primer foto, la paciente estaba recién depilada. Eso fue inmediatamente después de depilarse, donde ya tiene algunos indicios de, ven como que ven, no sé si se ve bien la foto, lo que pasa no se ve tanto porque ya tiene puesto un corticoide tópico encima, por eso es que se ve media blanca esa foto. Pero ya que tenía unos indicios de eritema y edema, que en realidad el eritema y edema son respuestas esperadas, es lo que uno espera en el momento de depilación, ¿sí? Pero a veces hay pacientes que responden como una forma como mucho más intensa, ¿sí? En esta foto, esto es al segundo o tercer día de la depilación, ¿sí? Y esta foto ya son más días posteriores donde fíjense que la paciente ya empieza a pigmentar. Nosotros siempre decimos, lo más importante en esta instancia es como aplacar de alguna manera lo rojo, ¿sí? Porque lo rojo es sinónimo de pigmentación. Entonces uno tiene que atacar, ese es el momento donde vos tenés que atacar. Cuando comienza lo rojo es donde vos tenés que empezar a aplacarlo, porque ahí se te pigmenta la paciente. Eso seguro, es de libro. Fíjense cómo ya acá, esto sería como más o menos a los 20 y pico de días, ¿sí? De la depilación, como todavía tiene una pigmentación, y bueno, maravillosamente sus piernas quedaron divinas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando te pasan estas cosas y te querés matar? La verdad es que no dormís, la paciente también está preocupada. Bueno, esta paciente, en el caso de esta paciente, no volvió más. Eso es lo que pasa cuando pasa esto, ¿no? Que se asustan tanto, pelos no le salieron ninguno, no le salieron más pelos, pero la paciente tampoco volvió. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Sí? Fíjense, ¿qué tratamiento tuvo esta paciente? Tuvo en un primer momento, bueno, el corticoide que se los mostré, que apenas terminó el tratamiento, le pusieron corticoide, ¿sí? Y después tuvo una crema repitalizante con corticoide tópico. Lo que hizo, esto es el caso de un médico que fue el que me pasó este caso y lo estuvimos siguiendo con Dani también y estuvimos discutiéndolo. Él lo que hizo fue darle a la paciente la crema revitalizante del Cicaplast con el clobetasol. Se los daba a los dos juntos, lo mezclaba y se lo ponían en las piernas. Sí, por supuesto, protector solar. Y después, cuando llega el momento de la hiperpigmentación, él lo trató con Neoquin Forte, que en realidad es una hidroquinona al 4%, que a él le funciona súper bien y le gusta. Con eso fue resolviendo el tema de la hiperpigmentación, y después cuando ya estaba la piel totalmente sana, digamos, íntegra, ahí empezaron con los pulidos, ¿sí? Con tipo peeling, y ahí le hicieron unos 2 o 3 pulidos y así fue como quedó perfecta la pierna. Pero bueno, es lo que les digo, después la paciente no volvió más. Después tenemos, hay un paper que lo hizo, el doctor Firas lo hizo, el paper de urticaria, no me acuerdo quién fue que lo hizo, pero sí ellos... ¿Lo tenés ahí? Está al final, creo que al final de la presentación lo tengo, si después si lo quieren chusmear. En estos casos, donde el paciente responde así tan intensamente, ellos le dan un corticoide sintético, o sea, una prednisona, se lo dan a la mañana por vía oral,
y después a la noche le dan un antihistamínico. Esto es como no es que no le va a salir urticaria, pero es mucho más tenue, digamos. Con el corticoide probaron, o el ensayo clínico era el corticoide por la mañana, no dárselo y solamente darle el antihistamínico, y realmente vieron como que es muchísimo mejor darle primero el corticoide, una prednisona, y después el antihistamínico, y la urticaria era muchísimo más leve. Entonces esto, si quieren, lo pueden tomar, lo pueden tener en cuenta. El tema es que uno no puede predecir cuándo le va a pasar esto al paciente. Sí. Perdón, la Sí. doctora Sol no tiene el micrófono habilitado, Euge. ¿Quiere hablar? Euge, si podemos habilitarle el micrófono a Sol, a la doctora. Sí, ahí se escucha. Ahora, ahí va. Sí, ahí te tenemos, Sol. Hola, buenas tardes a todos. Quería, justamente que levantaba la mano porque quería decir que es importante eso que está diciendo vos, Fer, que en este caso, lo de la foto que mostraste, yo primero trataría de apagar el incendio. Exactamente. ¿Y cómo apagamos el incendio? Con el corticoide tópico. Y sí, exactamente, por experiencia, lo acompaño siempre por un antihistamínico, porque después vienen las escoriaciones por rascado. Exacto. En ese uno dice, bueno, sí, es un caso que puede pasar. Uno dice, bueno, sí pasa. Sí, está bien, pasa, pero el tema es que vos no tenés que descuidar ese caso, porque después tenés un impétigo masivo, tenés un estáfilo masivo, y después ahí ya la cosa se complica. Entonces es muy importante que vos estés encima, siguiendo el caso. ¿Puedo decir? Sí, por supuesto, obvio. Porque ahí vi unas preguntas. La verdad que el paper creo que el 2012, cuando me encuentro por primera vez, es independiente del equipo que utilices. En un primer momento lo vi con un diodo, ¿no? Me asusté mucho porque justo era la dueña del equipo, y al otro día de haberse hecho la sesión, tenía la pierna y le picaba mucho, ¿no? Entonces mandé la consulta a fábrica, poca información había en ese momento, sí. y a su vez se consultó a médicos referentes, y enseguida una doctora contestó y dice, mirá, la verdad que esto nosotros le llamamos una reacción al calor, ¿no? Te puede pasar con diodo, con una luz pulsada, porque tiempo después también lo vi con una luz pulsada, o con un Alex, no lo he visto con YAG. Entonces, a partir de ahí, bueno, y ella me decía que, bueno, y usamos algo primero que me calme, un agua de avena, pero la realidad es que, bueno, en un primer momento la sensación, el prurito, ¿no? La picazón, el tema del querer rascarse y molesta. Eso en un primer momento, ¿no? Y después, como dicen, el tema de esas papulitas rojas, que deberíamos minimizarlo porque, a ver, ¿cuánto me dura? Y me puede durar, esto lo puedo resolver en 7 o 15 días, o por ahí estoy como con 20 días. Entonces, nuestro riesgo mayor es la hiperpigmentación. Ahora bien, ¿cuándo sucede? La verdad que en un momento yo me hacía como una pequeña una casuística, después aparece este paper o en bibliografía, y habla mucho de que no aparece muchas veces en la primera sesión. No, exactamente. ¿Sí? Esta paciente... O en la tercera, y uno después no tiene que hablar muy bien, ¿no? con el paciente, decirle, mira, yo no te puedo asegurar que esto no vuelva a pasar. Entonces, ¿qué hace el doctor? Es, bueno, listo, el paciente quiere seguir haciéndose
las sesiones. Entonces, bueno, vamos a hacer una profilaxia, y una doctora que se lo daba previamente, o le daba la loratadina, o en el momento, ni bien lo hacía, ahí le ponía el corticoide tópico. También es diferente, me encontré con pacientes que se hacían piernas completas, bikini, axila, bozo, y solo aparecía en las piernas, y por ahí, y mucho más de la rodilla hacia abajo, ¿sí? O en los brazos, en áreas grandes. Entonces, era como, entonces cuando esto sucede, ¿no? Siempre con Fer le decimos, ¿y qué más se hizo? No, mirá, se hizo esto, pero solo le pasó en esta área. Entonces, como decía Fer, nosotros se lo contamos, no quiere decir que te pueda pasar, pero en un caso, en miles te va a aparecer. Entonces, prestar atención, no aparece en el momento, el paciente se va a la casa y a las horas o al otro día te llama y te manda la foto y te muestra, ¿sí? Por eso tampoco es difícil detectarlo en el momento en que está con ustedes. Ahí en el caso que mostró Fernanda, ya el doctor algo había visto, por lo tanto él le coloca ese esteroide tópico. Así que bueno, nada, eso quería adelantar. Perfecto, perfecto, Dani, buenísima la aclaración. Sí, lo que siempre decimos, por lo general no ocurre en la primera sesión, ocurre en la segunda y la tercera. Entonces, a veces uno no puede predecir que le va a pasar eso, entonces ya le haces como un preventivo. Bien. Y que utilice ropas cómodas. Exactamente, que no aprieten, exactamente. La ropa apretada también, lo inflamado suele también ayuda a pigmentar, entonces ese día que se van a hacer los tratamientos es preferible que vayan con ropa suelta, ¿sí? Otro para la hiperpigmentación, otra formulita, fíjense, ahí se las anoté: hidroquinonal 4, ácido fítico, ácido acelaico y ácido kógico. Esto también te puede ayudar para el momento cuando hiperpigmenta, y eventualmente le puedes agregar una idometacina al 3%. Esto es una formulita que nos dio un médico de Portugal que anda muy bien, y otra nos dio la vitamina K al 2%, un antramexánico, un ácido ferúlico y una betametosona al 0,05. Y le podés añadir también un deferoxamina al 1% para poder incrementar la quelación del hierro. Estas dos fórmulas nos dio una vez en un workshop un médico portugués. Un médico portugués fuera. Nunca me acuerdo del nombre. Pedro Santo. Pedro Santo, exacto. Y anduvo muy bien. Él los maneja así a los pacientes cuando se le ocurrir esto, y dice que funciona súper bien. Lo único, bueno, no son, por supuesto, tratamientos cortos, ¿no? Son tratamientos que quizás te lleven 2 o 3 meses, ¿sí? De todos los días, ser totalmente constante en esto, ¿no? Es lo que tiene. Pero bueno. Vamos a otro caso también típico, ¿sí? La hipopigmentación. Esto es una hipopigmentación por láser, y la razón es justamente se utilizó láser en piel bronceada. A ver, el láser le gusta el color, ¿sí? Pero el láser no es inteligente. Si vos estás bronceado, el fotón va a quedar en el primer color que encuentra, y justamente va a ser la melanina de tu epidermis, y no va a llegar ni siquiera al pelo. Entonces, grabémonos esto: ningún láser puede depilarse con un bronceado activo. Ninguno. Llámese como se llame, ninguno. Ahora, si a mí me quieren mentir y decirme que sí, que lo puedo hacer con una piel bronceada, fíjate los parámetros que estás utilizando, que seguramente estás jugando a hacer un tratamiento y no está siendo efectivo. ¿Ok?
Entonces, cuando te pasa esto, te querés matar si es que te ocurre en pleno verano. ¿Por qué? Porque el primer mes no podés tomar sol. Imposible tomar sol. El melanocito está muy ávido de recibir radiación. No se te ocurra exponerte al sol. A partir del segundo mes, podés empezar a tomar sol en forma paulatina y con protector solar. ¿Esto qué significa? Todos los días 15 minutos de 9 a 9 y cuarto de la mañana, nada más, ¿sí? Esto es un proceso que tarda en revertir, pero revierte. La hiper y la hipopigmentación revierten, solo que las hiperpigmentaciones son mucho más rápidas en resolver porque vos le empezás a dar despigmentantes, le haces peeling, le haces pulidos, entonces son más rápidas. El tema es cuando es una hipopigmentación. Algunos lo que hacen es acelerarlo un poquito con el Tacrolimus, pero la verdad es que no vas a acelerar mucho tiempo, o sea, quizás ganes 15 o 20 días menos, no más que eso, y la verdad que es muy caro también, entonces no sé si conviene, ¿sí? Me parece que exponiéndote un poquito al sol todos los días, vas a andar mejor y no vas a gastar plata, ¿sí? Pero bueno, esto es un caso típico, cuando vos quemás y se cae la cascarita, nunca sabés para dónde va a virar, si va a hiper o hipopigmentar. Siempre de las dos, siempre preferís que hiperpigmente, ¿no? Y que no hipopigmente. Pero bueno, nada, esto suele pasar también. Estas quemaduras por piel bronceada, también, ¿sí? Inmediatamente corticoide, como hablábamos hoy, tratar de alguna manera minimizar lo rojo, ¿eh? Igual esto es quemado, esto ya está, ya te pasaste, listo. Esto en cada marca que tenés ahí se te va a hacer la cascarita y después lo que hablamos antes, tenemos que esperar a ver para dónde va a ir, si va a hiperpigmentar o hipopigmentar. Importante no tomar sol, obviamente, ¿sí? Y esperar. Y la terapia enzimática al paciente, nada más. Esto es una erupción polimorfolumínica. Esta foto ya está, digamos, les diría recuperada o casi recuperada la paciente. Suele ocurrir 1 cada 3.000 pacientes y eso el paciente reacciona como si fuese una respuesta histamínica. O sea, el mastocito tiene receptores y libera la histamina como si fuese una respuesta alérgica. Por eso es que se llama una respuesta pseudoalérgica, ¿eh? O sea, vos terminaste de depilar a la paciente se va súper bien a su casa y a las 3 o 4 horas te está llamando por teléfono que se puso como un globo de Michelin, se infló toda. La paciente, el prurito es tal lo que tiene, no se puede subir los pantalones del edema que tiene. Bueno, ahí inmediatamente es un corticoide inyectable y un antihistamínico. Esto es lo mismo que el rash, no lo podés predecir y por lo general ocurre entre la segunda y tercera sesión de la paciente. El tema es que ahora, como ya sabés, tenés que utilizar el preventivo para su próxima sesión, ¿eh? Un antihistamínico antes de venir y un antihistamínico después de tratarla. Quemaduras por láser, fíjate, un láser diodo. Utilizaste un láser diodo en ese fototipo. Imposible, no podés utilizar nunca un láser de diodo en ese fototipo. Ahí tu mala elección fue el láser. Para ese tipo de paciente tenés que utilizar un láser que vaya mucho más abajo. Tenés que utilizar un Udimium Jack, por ejemplo. Y en lo posible, si querés, podés hacer un método de barrido, pero un método pulso a pulso en ese fototipo con un diodo o con un IPL o con un Alex, estás en el horno. Lo más probable es que te vaya mal. Entonces nada, acá la paciente ya te pigmentó y ahora tenés que utilizar un plan despigmentante y por supuesto protector solar, ¿no? Y terapia enzimática. Ulceración.
Esto es una úlcera. ¿Con qué? Con un Neodymium Jack. El Neodymium Jack es un láser, como yo siempre digo, es maravilloso. A mí me encanta, pero es el menos noble. Entonces yo siempre les digo, nunca hacer un doble disparo con un Jack, nunca hacer un stacking con Jack, porque estás acumulando mucho calor. Y cuando te pasas con el láser, con el Jack, te pasás, no tenés vuelta atrás, y se puede provocar esto. Vos, Sol, estuviste con un caso de úlceras, ¿no? Y ¿cómo las vas tratando? Yo uso esas dos cosas que pusiste ahí. Primero, a ver, no uso PRP al principio. Ajá. Sino como que trato a que la piel cicatrice, vaya cicatrizando, y después lo ayudo con la bioestimulación, con el plasma. El Biafine a mí me encanta, lo aprendí en mis épocas de hospital con las úlceras venosas. Claro. Y resuelve muy bien. El tema es que es difícil de conseguirlo, el Biafine. Bien. Pero es excelente cicatrizante. Perfecto. Y veo mucho que como se ha roto la barrera, ahí presto mucha atención al tema de la infección. Exacto. Sí, es acá es lo que más hay que cuidar, ¿no? Con un Es antibiótico tópico. Exacto. Una mupirocina. Exacto. Dani, yo no sé si vos vistes alguna úlcera. En general es lo que sí. Y sí. Pues, en realidad me mandan después la foto con la indentación, ¿no? Con el una vez una doctora. Con Jack también, ¿no? Las indentaciones Mira, a veces son. Vi indentaciones con este tipo de tratamiento. Acuérdense que el YAG calienta poco la sangre y calienta mucho el agua a esa profundidad. Eso por un lado. Y después fue con un tatuaje en la pierna, estaban de moda estos tatuajes tribales, y en la depilación se llevó puesto el tatuaje. Entonces, Exacto. ya cuando me enviaron la foto, tenía la indentación. Pero pasó por algo parecido. Entonces, bueno, es un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Anteriormente. Exacto. De conocer el láser que uno tiene y conocer este tipo de las pieles, las reacciones, la interacción, la tinta con un láser, por más que no sea el láser para sacar tatuaje, ¿sí? Pero preguntarse, pero a este le gusta el color, entonces tener mucho cuidado también. Exactamente. Bien. Esto también es típico, ¿no? Esto preguntan mucho por el acné post-láser. Hay papers también de esto y la razón es que es una predisposición individual, no hay otra razón, y la profilaxis sí es con una terapia tópica y sistémica para el acné. Por suerte no es que le ocurra a todos los pacientes, ¿no? Obviamente, pero suele ocurrir que después del láser manifiesten algún tipo de acné. Vos, Sol, ¿cómo tratás, cómo haces una terapia tópica de acné? Mira, se puede usar eritromicina, que lo aconsejan como primera línea, peróxido de benzoilo, después se puede usar un retinoide. Voy viendo de acuerdo al paciente y de acuerdo a la exposición del paciente. Exacto, tal cual. Pero generalmente no tengo que dar tratamiento oral, salvo que ahí es la terapia enzimática que decís vos, depende. Claro. Y el tipo de acompañamiento que le tenés que dar. Exacto, tal cual. Se ponen muy nerviosas las pacientes.
Sí, sí, tal cual. Y después, bueno, yo esto lo puse también como... Perdón, doy, adapalene. El adapalene me encanta a mí, me parece que resuelve sumamente bien, rápido, me parece que es rápido, es bárbaro, a mí me encanta. Fíjense, esto yo lo puse también en el caso de que no todas veces o no todas las complicaciones son con láser. A veces también ocurren complicaciones como esta, y fue por una radiofrecuencia. Acuérdense, y yo siempre les remarco que la radiofrecuencia y el hueso no se llevan bien, ¿sí? O sea, cuando vos haces radiofrecuencia, el hueso no es que absorbe ese calor, todo el calor va de vuelta a la epidermis, y cuando estás aparte sobre una estructura ósea y encima haces presión, suele pasar esto, que les quedan los hematomas. Esto es un caso típico de una radiofrecuencia arriba de las crestas ilíacas. Siempre es sobre estructuras óseas, y siempre me llegan fotos o de la parrilla costal, cuando le pasaste muy arriba de la parrilla costal, o en las crestas ilíacas. Nada, ahí ya tenés el hematoma, es árnica y aloe vera, no te queda otra, y esperar que resuelva. El hematoma cambia de color, tarda en resolver. Algunos, bueno, los que hacen es poner una solución de agua fría con un chorrito de vinagre, dice que funciona bien, que se va bastante rápido, y si tenés un colorante pulsado se te terminó el problema, porque utilizás el colorante pulsado, un pasecito, y sola, así que si tenés alguno, para vos no es problema esto. Ya no. No, ya no tenés problema. Y bueno, y sí. Decime, Dani. Para aportar, mucho cuidado, claro, cuando tienen esas radiofrecuencias que usan rodillo, ¿sí? Porque estábamos en un lugar, bueno, detectamos en un lugar este tipo de hematomas, pero mirando la ficha de los pacientes, nos dimos cuenta que también era la mano de una de las operadoras. Entonces, ahí tengo una foto detrás de esta que justamente perfecto. Es eso. Entonces, pero exacto. Detectamos de la mano. En un lugar yo vi que todas salían con el hematoma, y digo, pero ¿les duele? Sí, pero es normal, me decían, ¿no? Claro, sí, no es normal, no es normal. Sí, a mí también me ha pasado muchas veces eso, que me dicen, sí, todos mis pacientes salen con hematoma, pero no es normal. Puede llegar a ocurrir alguna que otra vez, pero no es la respuesta que vos esperás. O sea, estás cambiando algo estético por un hematoma, o sea, no haces negocio. No es negocio. Y encima, claro, y el hematoma tarda mucho en resolver, ¿viste? Entonces, la verdad que no estarías haciendo negocio si te pasa esto. Y esto es un poquito... Se puede hacer, Fer, con respecto a la foto anterior, que sí. Me lo enseñaron ustedes y se lo transmiten a las operadoras, es marcarlo. Exacto. Tocarlo, separar unos deditos para afuera, lo mismo la parrilla, y te manejas. Exactamente, te manejas en ese cuadrante. Exactamente, te manejas en ese cuadrante. Fíjense que esta también, fíjense, es arriba de las crestas. Pero acá ya no dejó hematoma, acá ya quemó, acá hay una quemadura. Y eso es un poco, a veces es, primero de vuelta, vuelvo a decir lo mismo, sobre estructuras óseas, la radiofrecuencia no se lleva bien. A veces es un poco como decía Dani, las operadoras tienen tanto miedo, tanto temor a quemar, porque cuando vos levantás la radiofrecuencia de la superficie te da como esa, yo le llamo patada de burro caliente, es como un chicotazo que te da, que es horrible, y ahí es donde aparecen esas marcas. Entonces a veces, como tienen miedo de despegar, hacen mucha presión hacia abajo y empiezan los hematomas. Entonces nada, o sea, es un término medio, ¿sí? No hago ni muy ni tan. Yo siempre digo que es el peso de tus brazos, es el que vos tenés que poner arriba del aplicador. Pero bueno, de estos casos suele... La paciente con la línea marcada tiene una
si yo la veo así, digo, ay, se va a hiperpigmentar. Y es muy probable que sí. Sí, y después vas a tener otro problema, ¿no? Que es resolverle la pigmentación, ¿no? Bien, y después tenemos muchos casos con pigmentación con hemosiderina, que también es bastante común, y ahí yo les pasé una formulita que está buenísima. Esto a veces suele ocurrir cuando uno hace tratamientos vasculares, a veces es por algún trauma, pero bueno, suele haber, y la verdad que son bastante complicadas en sacarse. A veces no resuelve el 100%, ¿eh? Pero bueno, si quieren anoten esa formulita que está buena. También es un tratamiento largo que te lleva más o menos unos 3 o 4 meses todos los días, pero bueno, paciencia, no queda otra, ¿eh? Acá tenemos la típica hiperpigmentación postinflamatoria. Esta foto no es muy buena, pero no sé si la están viendo acá, ¿sí? Todos la marca de los spots. Esto suele ocurrir a veces cuando le das un exceso de energía. Es un dolor de cabeza, realmente es un dolor de cabeza, y más cuando te ocurre en la cara, ¿no? Te querés morir. Bueno, ahora esta paciente lo está tratando con un picosegundos y lo está resolviendo bastante bien, pero recuerden, es una hiperpigmentación postinflamatoria, tenés que tratarla con mucha sutileza, muy delicadamente. Con esto lo que te quiero decir que no es un tratamiento que va a resolver de un día a otro, ¿eh? Son varias sesiones que vos tenés que ir tratando delicadamente, ¿eh? Acuérdense que menos a veces es más. Esto es una quemadura por láser, ¿sí? La razón es una piel bronceada. Cuando te pasa esto, bueno, esta paciente se asustó mucho y se fue a una guardia de un hospital, y no sé por qué motivo lo que hicieron fue sacarle la cascarita, o sea, lo que lo protegía se lo sacaron. Iba a preguntar, ¿qué le hicieron? Bueno, se fue a una guardia, pues la paciente se asustó, se fue a una guardia, y en la guardia le sacaron la cascarita, o sea, lo que lo estaba protegiendo se lo estaban sacando. Así que acá tenés que tener mucho cuidado de las infecciones, ¿eh? Pero bueno, esto lo que yo remarco es: no depilo con un bronceado activo, no trato nada, no solamente depilación. Si estoy con un láser, no lo voy a hacer frente a un bronceado activo porque te va a pasar esto, ¿eh? Acá, bueno, el tratamiento era corticoide, repitelizante después, y mucho protector solar, ¿eh? No sé qué pasó con esta paciente, no sé si resolvió si después de eso se fue a una hiper o una hipopigmentación. La verdad que desconozco, porque la paciente no apareció más, estaba sumamente enojada, fue todo un tema. Hay que tener cuidado también con el tema del abuso del corticoide, porque los efectos adversos de los corticoides a veces perjudican mucho la de las lesiones. Exacto. Así como se ve, no hay que usar corticoide. En ese momento no, yo digo que no, pero digo en el momento que vos terminaste de depilar, porque eso no fue inmediato, ¿no? En el que sospechás que puede haber algún... Exactamente, para bajar. Igual sí, esta paciente era muy notorio, me parece. Sí, me imagino, pero siempre, y siempre lo decimos en la capacitación, lo inmediato es frío. O sea, cortás la circulación de calor hacia la periferia. Lo más
frío. Y después sí, obviamente el corticoide. Pero Exacto. siempre, esto no, porque esto es... Esto ya sí se pasó. Pero Ya no hay vuelta cuando atrás tienen acá. ustedes en el momento, ¿no? Cuando tienen la sospecha o lo sintió o reporta molestia, lo inmediato es el frío. Sí, yo siempre digo, porque digo, a ver, con este tipo con esto que pasó con esta paciente, cuando vos vas depilando, yo siempre digo, hacé valoración clínica, ¿no? Sacate los lentes, porque los lentes a veces como son oscuros engañan, pero hacé valoración clínica. Vos estás buscando un endpoint, ¿no? O sea que vos tenés que ir mirando, tenés que ir viendo cómo responde la piel. Preguntale al paciente qué siente. Eso es importante también lo que el paciente te diga. Si el paciente te está diciendo, me molesta, si el paciente te dice, me arde, claro, el me quema, el me arde, ya que te diga me arde ya no es una buena palabra. Seguramente ya te pasaste y ya quemaste. Pero me parece que llegar a esta instancia, me parece que acá no hubo ni siquiera una valoración clínica, no hubo nada, porque acá yo creo que no podés o sea, no podés equivocarte acá, no. ¿Por qué seguiste? Digo yo, ¿no? Pero bueno. Sí, en el protocolo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer disparos de prueba. Y uno cuando le dice, ¿no? Estamos haciendo un bikini y le preguntamos, ¿molesta? Y la paciente va a decir, sí, me molesta. Pero nosotros tenemos que aprender a decirle, o sea, a ver, pero ¿cómo te molesta? ¿Me quema? ¿Te quema toda la piel? ¿O sentís como unos pinchazos de agujita? Yo le digo, ¿sentís unos pinchazos de aguja? Me dice, no, son como unos pinchazos. Ah, eso es lo normal. Listo, claro, es lo normal. Dice, me quema, paremos. Te dice, si te arde, paremos. no. Claro, no. Yo siempre digo, a ver, calor, del 1 al 10, ¿cuánto calor tenés? ¿Cuánto? Si me dicen 8, 9, ahí ya, viste, ahí bueno, ahí ya estoy en alerta. Si él me dice, no, calor un 3, 4. Bueno, igualmente sigo haciendo esa valoración clínica, ¿no? Eso es muy importante. Acá están preguntando qué corticoides aconsejan tener en el consultorio como para prevenir. La tomo. ¿Sí? El corticoide yo aconsejo tener uno de baja potencia, uno de media y uno de alta potencia. La hidrocortisona al 0,5 es como poquito, 1%, 2%, también está el 2%, después una betametasona o el clobetasol. El clobetasol a mí me gusta. El clobetasol yo lo tengo en todos los lugares, abrís una puertita y hay un clobetasol. Sí, a mí me encanta el clobetasol, me parece que resuelve muy, muy rápido. No en los que son en aerosol porque tienen no. alcohol y arde mucho más, en crema siempre. En crema. Mira, no sabía que había clobetasol en aerosol. Y en espuma. Sí, espumita. Había Claro, al principio me acuerdo que había unas espumitas, después... Vieron como siempre se aprende, ¿no? Que yo siempre digo, yo no sabía. O sea, estoy aprendiendo. Y este Sol es un caso tuyo. Lo conozco, lo reconozco. Lo reconocé, yo también lo reconozco. Porque cuando me mandaste la foto estaba furiosa, me acuerdo. Iba a morir, estaba furiosa. Porque insisto muchísimo en no creerse de que no, ¿cómo voy a disparar sobre un tatuaje? No. Tapalo. Y bueno, pasó que una operadora disparó sobre el tatuaje, le hizo me llamó, creo que esta foto fue al otro día, que se le empezó a tener el halo eritematoso sobre la zona distal del tatuaje, la hice que viniera
disimulé mi enojo, porque la verdad es que es algo que se puede evitar. Siempre que una paciente tiene hecho un tatuaje, tiene un significado especial. Exacto, porque claro, después tenés el otro problema, ¿no? Tenés el problema de que quemaste y tenés el problema que le quitaste el color, que le deformaste el tatuaje, ¿no? Exactamente, bueno, a ella no se le, la verdad que la historia terminó re bien, porque no tuvo una cicatrización mala, ni se le hizo hipertrófica, ni le quedó excavada. El resultado es que la voy a acompañar, porque la voy a acompañar si quiere a volver a tatuárselo, y me voy a hacer cargo yo, por supuesto, de retatuarla. Pero bueno, le hice la dermatoscopía cuando me vino a consultar, y se podía ver cómo el láser, que fue una Alejandrita, un candela, cómo le sacó el pigmento al tatuaje. Le tomó el color, claro. El color. Le tomó el color, y bueno, y ahí empezamos, le di cicatrizante, le di Cicaplast, le di también antibiótico tópico para que se pusiera durante unos días, y después se quedó con el Cicaplast durante unos cuantos días, y la fui monitoreando muy de cerca, aunque mucho la verdad que no iba a poder hacer en ese momento, pero cómo iba cicatrizando. Exacto. Terrible. Cuando tapen el tatuaje también, denle un margen. Ese es por ahí es muy chiquito, pero hay tatuajes grandes, y cuando lo tapan, déjenle un buen margen, más de 1 centímetro. Acuérdense que la tinta está dentro, y uno a veces en la práctica, cuando va a los 2 Hz o a 1.5, ojo al lateralizar, porque hemos visto, si bien estaba tapado, porque le habían sacado foto, estaba tapado, pero uno de los bordecitos estaba inflamado. Entonces, cuando tapen, hay que poner varias capas. dejen. Ojo. Exacto. Bueno, buena explicación, doctora, porque tiene que ser blackout. Yo siempre les digo, no una gasita, 2 gasitas, que yo lo pongo así, veo la luz del sol. Tiene que ser blackout. Entonces, o varias capas de gasa, o por ahí con algún, o un bajalengua, o una gasa, lo voy acompañando sin taparlo, sino voy acompañándolo y dándole 1 centímetro alrededor, un mínimo, para para no dejar que pase ningún fotón a ese pigmento. Exacto, tal cual. Porque hemos visto, cuando quedan mucho, muy se ven estos casos, se ven bastantes. Y esta Sol también es tuya, paciente tuya. Y esa fui yo. Bien, muy bien. Esa fui yo. Está bien. Fue una curva de aprendizaje el manejo para mí de el candela, el gentle, con el tema de las pigmentarias, de tratar lesiones pigmentarias. Me animé a tratar el melasma de esta paciente y no me fue bien. La dejé peor, se hiperpigmentó, hizo una hiperpigmentación posinflamatoria. La paciente la perdí. Lo que pasa es que después se quiebra la confianza que te depositan, y muchas veces me siguieron, digamos, la seguí trabajando como dermatóloga y me fue bien, y otras veces que las perdí, a la paciente, se pierden y no van más porque pierden la confianza. Y bueno, me pasó esto, que le hice una sesión tomando todas las precauciones que se tienen que hacer, asumí el riesgo, porque yo las escucho a ustedes cuando hablan sobre el tema del melasma, bueno, puse mucho frío previo, mucho frío posterior, y me pasó. A veces son efectos que pasan, y a los
la curva fue buena, digamos, fue normal, se le oscureció, se le formó la costrita, al principio respondió bien, y a los días me empezó Se oscureció otra vez. Me dice, Sol, se me está oscureciendo, y yo, pero habíamos hecho el control, estábamos bien, y bueno, y sí, se terminó, eso es por la inflamación que le generé con el láser. Vos fíjate que es re importante eso lo que dijiste, ¿no? Que vos dijiste, yo tuve mi curva de aprendizaje, ¿eh? Eso es sumamente importante, ¿no? Ir siempre, digo, de a poco a más. Y vos fíjate, a vos quizás tuviste este efecto adverso, quizás habría que verlo, no sé, podríamos estudiarlo y ver a ver qué pudo haber fallado, porque vos fíjate que hubo muchos casos de melasma con candela donde los resultados fueron muy buenos. Sí, ojo, entonces, ojo, tuve buenos resultados. Y creo que la clave, creo que lo que me pasó con esta paciente, o sea, obvio que estoy en mi casa y no tengo la historia clínica como para mirar qué parámetros utilicé, no los recuerdo. Pero creo que lo que me pasó es que a esta paciente no fue con la primera sesión, fue con la segunda, o sea, el antes y después de la segunda sesión. Si no me equivoco de paciente, creo que lo que me pasó es que con la primera sesión me fue bien y la quise limpiar, la quise blanquear un poquitito más y creo que me excedí en la energía. En la energía, claro. Creo que claro, fue eso. Claro, seguramente. Seguramente, porque viste, cuando se trata de melasma, siempre las energías tienen que ser con mucha sutileza, bien baja. Bien bajas. Y los buenos resultados que tuve fueron con energías muy bajas, con más sesiones, más estudiadas, con fluencia bajísima. Es lo que hablamos de la hiperpigmentación, ese caso que yo mostré en la cara, cuando les decía que no es un tratamiento que lo resuelvas de un momento a otro, o sea, tenés que trabajarlo con mucha fineza, con mucha sutileza, por eso es que vas con energías bajas y te va a llevar, por supuesto, su tiempo, ¿no? Entonces, sí, estoy segura que fue eso, Sol. Sí. No lo puedo confirmar 100% porque no tengo la historia, pero creo que sí, que fue. Sí, seguramente. Bien, seguimos. Entonces, fíjense, acá yo puse una formulita de cuando tenés hiperpigmentación con hemosiderina, también funciona muy bien eso, la vitamina K, el tranexámico, el ácido ferúlico, la betametasona al 0,05 en base oleosa. Así que si lo quieren copiar, seguramente, porque siempre son cosas que nos piden, esto lo vamos recabando de información, vamos ahí hojeando con Dani, vamos mirando todo esto, así que siempre los vamos anotando para mostrárselos. Y este caso, Dani, es un caso tuyo, ¿no? O sea, no es que lo hiciste vos, no. Vamos a juntar casos y fotos. Viene bien porque bueno, se va enganchando con lo que estábamos hablando. En este caso también es una lesión, quería blanquear, ¿sí? Hacer lesiones pigmentarias en la mano. Entonces, se fue para atrás. Ay, perdón. Ahí está bien, ¿no? Sí. Primero que tenía un pigmento la mano, un pigmento de fondo, ¿no? Está no bronceada, pero tiene ¿cómo se dice? Un bronceado. Uy, se me cayó. Residual. Yo, la verdad que esto me lo mandaron y debe haber tenido algunas manchitas pequeñas, entonces lo que hizo la operadora fue bajar el tamaño, ¿sí? Del spot y excesiva afluencia, esto creo que no sé si es con 10 o con 8, y la verdad que superficializó mucho
un exceso de energía y encima también pegado a la lesión, que bueno, podría no ser la causa, pero sí fue un exceso de calor en esa lesión. Nada, eso es quemadura y después todo lo que veníamos hablando, pero... Sí, yo siempre digo que la cara se banca cualquier cosa, pero las manos y el escote no, la piel es mucho más fina. Entonces a veces cuando empezás a achicar el tamaño del spot, tenés cuidado con la energía que utilices, ¿no? Y además, uno tiene que tener en cuenta que cuando yo voy achicando el tamaño del spot, me voy quedando más superficial. Más arriba, exacto. Entonces, y voy con más energía, entonces guarda con el tejido de alrededor de la lesión. Exactamente. Entonces, tengo que, por algo nosotros en general, en lo que es manos o escotes, ¿sí? En una primera sesión en general usamos spots grandes, Exacto. hacer un barrido. ¿Para qué? Para tratar de buscar pigmento abajo y ser más light en la primera. Después ya cuando le sacaste ese bronceado, ¿no? Residual, vas más tranquila a la lesión en particular. Exacto, tal cual. Que querían, Fer, de nuevo la foto anterior con la... La anterior, el tema es que no puedo ir para atrás. No sé quién está preguntando, pero si no, claro que se comunique conmigo, sí, o se comunique conmigo y yo después se las paso, no hay problema. No me deja ir para atrás la compu. Bueno. La tecnología es así. Si yo les contara todo lo que pasó, no sé cómo estoy sentada acá. Chicos, tuve un problema con la computadora y 10 minutos antes de conectarnos estuve con las diapositivas, así que todavía no sé cómo pudimos resolverlo, pero bueno, acá estamos. Sí, no sé, yo digo, ¿será que no tengo que hablar? Capaz, algo está pasando, yo me estoy poniendo mística, la cuarentena me está poniendo mística. Tal cual. Bueno, crecimiento paradojal o me quedó crecimiento paradojal, o hipertricosis, lo que nosotros por ahí conocemos como hipertricosis paradojal. Lo quise poner porque hace un par de semanas estuvo la doctora Alfi, ella tiene mucha experiencia, y vi que había muchas preguntas como para enfocar y que quede más claro. Entonces, crecimiento, ¿qué es ese o crecimiento paradojal? Es ese aumento en la densidad, ¿sí? El color, cambia el color y el grosor del pelo en áreas donde, esta es una definición de los primeros estudios que se hicieron, donde veían ese aumento en el área a donde habían estado trabajando. Estudios posteriores vieron que no solamente ahí, sino en la periferia. ¿Sí? Pero lo que nosotros vemos es, después de X cantidad de sesiones, vemos que en vez de bajar la densidad de la cantidad, o sea, del pelo, hay un aumento. Y no solamente aumenta, sino hay un cambio en el color y en el grosor. ¿Sí? Exacto. Perdón. Ahí puse algunas fotos. Las que tenía, estas son fotos sacadas de paper porque las que tenía estaban bastante feas, o sea, no se veía muy claro. Así que bueno. Pero sí, Fer, una más. Estas son fotos. ¿Sí? Este es un trabajo en el cual el doctor Bernstein muestra con un diodo, el paciente se estaba depilando lo que es cuello y bueno, después le dice, bueno, viendo la respuesta, le dice, bueno, a ver la parte superior de la espalda. Entonces el doctor hace un parche de prueba y ve si
después de, no recuerdo si, bueno, ahí dice 14 semanas, aparece un aumento, ¿sí?, en la densidad de ese pelo. Entonces, dice, no importa, voy a hacer sesiones de depilación, hace 3 sesiones, y lo que se encuentra es, si ven en la gráfica de la derecha, que yo no la veo porque las veo ustedes, que la voy a bajar, en la foto de la derecha, aparece, sí, el parche de prueba sin pelo y aparece ese crecimiento alrededor. La siguiente, por favor, Fer. Acá vemos una espalda, ¿sí? Después de 6 sesiones se ve este aumento en la densidad. La próxima. Mejilla, mentón, cuello, ¿sí? Ya vamos viendo espalda. Hay otra, Fer. Esta es bastante clásica, o sea, la he visto en varias oportunidades, ¿sí? En este caso es una alexandrita. ¿A quién afecta? Lo que hice fue de toda la bibliografía que hay, de la anterior, de la última, ¿sí? ¿A quién es, en esa casuística de los diferentes estudios, quiénes son los que tienen mayor incidencia de ocurrir, ¿no? En fototipos altos, fototipos 3, fototipos 4 y hasta fototipos 5. La mayoría son mujeres, pero eso es el resultado de los estudios. En realidad, sobre todo había mucho en depilación facial. Y en general son más las mujeres, ¿no?, las que buscan. Exacto. Entonces, por ahí eso queda como un poco sujeto. Ahora les vamos a decir nosotros en qué caso prestar más atención. Y las áreas más comunes, ¿no?, esto es lo que vemos y se ven en los estudios, es rostro, sobre todo en los laterales, o a veces ustedes, no sé, viene la paciente y dice, tengo estos 3 pelos en el mentón. Ojo ahí, ¿sí? Tengo 3 pelos en el mentón y después aparece con toda el área por debajo con ese pelito nuevo. Y hombro, sobre todo en los hombres, en la parte de hombros o en la parte de la espalda superior. ¿Qué es lo que en nuestra práctica nos hemos ido encontrando? No solamente acá, yo el primer caso que vi, ¿sí?, hace muchos años, fue la paciente se estaba haciendo, era justo la doctora, la dueña del equipo, me dice, ¿sabes qué? Me estaba haciendo me estaba depilando axila y me aparece pelito ya como arriba, ¿no?, en la parte superior, ya en el brazo, ¿no?, y un poquito más abajo. Mirá vos, y sí, una respuesta paradojal, hasta que empezamos a mirar un poco, ¿no?, el tema de cuando uno hace la axila. Nosotros nos paramos al lado de cada técnica y las miramos. La verdad que la axila, si nosotros agarramos un lápiz y marcamos los nacimientos de pelito que vemos, ¿no?, ya paciente rasurado, es prácticamente un rombo. Y no toda la axila, ¿no? Y nosotros hacemos toda la axila. Entonces, presten mucha atención a donde hay pelo. Donde no hay pelo, no pasamos láser. Lo mismo, vuelvo atrás con el mentoncito. El spot es grande, es de 18. Obviamente yo quiero, porque generalmente esos pelitos que aparecen en el mentón, sí, son más gruesos, ¿sí? Y van más profundo, entonces no me puedo ir con un spot pequeñito. Bueno, ojo, de no estar, si es esa zona, ahí voy a trabajar. No, y después nos encontramos en la ficha, hizo mentón completo, y vos ves que tiene 2 pelos. Ojo ahí, vayan prestando atención en esas. Sí, yo siempre digo que el láser no tiene, a pesar de ser bastante puntual,
tiene el efecto scattering, que lo que hace es como esa disipación de calor, que hace que esos pelos que están dormidos formen el tallo y salgan, porque hay una vasodilatación, una neovascularización, entonces es como despertar esos pelos. Entonces es, como decías vos, Dani, hay que depilar donde hay pelo. Donde hay pelo. Y acá, esa sería como nuestra primera premisa, ¿no? Exacto. Depilar donde hay pelo. Donde hay pelo. Digo, chicas, no todas las veces, no en tu agenda del día, ¿cuántas patillas hay? ¿Cuántos mentones con 2 o 3? Bueno, prestad atención ahí que vas a hacer la patilla, es algo pequeñito, ¿sí? Exacto. Y no la mejilla completa. Y acá hay un aporte de Mariel. Y vemos que, porque es un tema muy, por eso le puse mucha. Sí. Y dice que también ella ve crecimiento paradojal cuando las DEPI se hacen cada 30 días. Dice, ¿en qué caso volvemos con la depilación? Lo que pasa es que están calentando, no están esperando el estadio anágeno del pelo, o sea que ahí no estarían depilando, están calentando. Sí, la verdad que si se ponen eso, ¿no? Válido en experiencia de la doctora Mariela, pero si uno va a la bibliografía, ¿no? Y uno dice, bueno, estos son los top de los top, te vas a encontrar con, hay un estudio donde concluye que tiene mayor incidencia cuando tiene periodos largos entre sesión y sesión, y bajó la incidencia cuando los hace cada 4 o 6 semanas. La verdad, sigamos adelante. Lo que pasa que uno va encontrando, uno también quiere estudiar pero también encuentra que los autores, hay contradicciones. También los primeros estudios eran pocos los pacientes. Después, ya en el 2007, creo que 2006, 2007, ya hay estudios con mayor cantidad, 500 pacientes. Entonces, ahí hay mayor cantidad de áreas también y son un poco más útiles. Igual estaríamos bien de 4 a 6 semanas en lo que es depilación de rostro, estaríamos perfectos. Sí, en rostro perfecto. Entonces, en todo eso que uno lee algunas teorías. Entonces, esto de energía subterapéutica, es decir, bajo nivel en el uso en la fluencia, ¿no? Ese shock térmico no logra eliminar el pelo. O la inflamación, en uno de los primeros estudios hablaba mucho de ese efecto de inflamación que hace que pueda, ¿no? Regenerar ese pelo. Y después se van a encontrar con otra bibliografía que dice que es como que con el láser hay una sincronización. Como el pelo es asíncrono, nosotros en el área no nos vemos todo el pelo. Y esto lo sincroniza y por eso nos vemos más pelo, ¿no? Pero sí, entonces yo creo que esto, la tendencia y los estudios más grandes, se habla mucho de ese uso de energías bajas como el posible causante de esta respuesta, ¿no? Sigamos adelante, please. Entonces, factores que pueden contribuir. Entonces, en todos esos estudios vi que pacientes con pelo grueso, más bien pelo oscuro, fototipos altos, como ahí alguien decía, chequear que pacientes que estén tomando suplementos hormonales. Nos pasó una vez un paciente que tuvo ahí un efecto, y la verdad que después era físico-culturista. Después de todo lo que estaba tomando, y sí, algo era posible, era un factor de riesgo,
porque cuando nos mandó todo la fórmula de lo que estaba tomando, sí, era todo fotosensible, todo negativo para el tratamiento. Entonces, influencia subóptima, condiciones hormonales subyacentes, en general, cuando sucede esto, lo primero que nos llama la doctora o el doctor y dice, bueno, pero ya le mandé a hacer un estudio hormonal, a ver qué está tomando, ajustar un poco más esa ficha del paciente. Y lo que sí sabemos es más recurrente en rostro, ¿sí? En área de cuello y en los hombres en la espalda, sobre todo en la parte superior, ¿sí? Ahora bien, leyendo los últimos papers, el doctor Peter Bjerring dice, por ejemplo, sí, ¿por qué pasa en los fototipos altos? Y bueno, esto de la teoría de las fluencias subóptimas, y bueno, porque ustedes bajan, las fluencias son menores en pacientes con fototipos altos, ¿no? Y entonces uno que trabaja por ahí una luz pulsada, una alexandrita o un diodo es más conservador. Entonces pueden haber escuchado que, bueno, listo, lo depilo con neodymium YAG y me debería ir muy bien porque no bajo la energía. Y la verdad que es como un poco difícil, ¿sí?, de determinar si ese paciente me va a hacer sí o no un crecimiento paradojal. Lo que nosotros sí les hacemos mucho hincapié es esto. Primero, depilar solo donde hay pelo, ¿sí? Y pasando adelante, Fer. Sí, un momento. Láseres asociados, vi que alguien preguntaba. La verdad que se van a encontrar con todos los láseres disponibles para depilar, van a encontrar que hay casos de crecimiento. No es con un láser en especial ni con una longitud de onda especial. No. Y lo que sí encontré, bueno, que en neodymium YAG no hay prácticamente, pero ¿qué pasa? En general hay poco, o sea, los láseres o tecnologías más usadas es el IPL, el 755 y el 810. Y el 810. Entonces, ¿cómo prevenimos, no? Y esto es un poco lo que ya conocemos y trabajamos en los trainings. Lo que sí hemos visto es esto de enfriar, ¿sí?, esa periferia, porque es donde más vemos, sobre todo en rostros. Si yo voy a hacer esto que les decía, yo voy a hacer una patilla, si yo voy a hacer un mentón que tengo 3 pelitos, ¿sí?, o en un área muy focalizada, en rostro les decimos, el spot, acuérdense, tiene 18 milímetros, entonces muchas veces el spot es más grande que el área a donde estamos tratando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Y ahí es donde les decimos a las chicas, a ver, chicas, yo entiendo que sería agregarle un trabajito extra a su protocolo, pero no todos los días o no tenés 10 patillas seguidas o mentoncitos. Vos mirás tu agenda, ves este paciente y este paciente, voy a hacer un área definida, pequeña. Bueno, en ese paciente me voy con mi heladerita, con mi compresa y hago un enfriamiento en la periferia antes y después. ¿Sí? Ni bien terminé la sesión, le volvés a poner frío. Le vuelvo a poner frío. Estoy muy estricta con eso, con el tema del frío. Bueno, a ver acá. He tenido casos del pelo. Bueno. ¿Tuviste crecimiento paradojal? Sí. Sí. Mira. Dos o tres tuve en la zona de, no en hombres, en mujeres, en la zona del mentón, y salían a lo largo de la patilla, digamos, de lo que sería la patilla. Exacto.
Y lo que hice fue que hubo una pregunta ahí, si continúa o no continúo con las sesiones. Ahora hablamos. Yo lo hice, ¿Sí? ok. No, dale, no, contá, ¿con cuál Yo de lo seguí, pero le di como mucha más importancia al tema del frío y tuve buenos resultados. La otra opción que se ha hablado y que incluso usa la doctora y que mencionó los otros días, la doctora Alfi, es hacer un doble pase, ¿sí? Un doble pase, es decir, un primer pase con la fluencia que nosotras, con la que trabajamos, la que necesitamos para en ese momento hacer el tratamiento, y después un segundo pase con un poco más baja la fluencia para cortar ese posible calentamiento. La verdad que yo la conozco, solamente a ella que ha mencionado que utiliza ese método. En general, lo que se usa es justamente lo que decía la doctora Sol, es el enfriado previo de la periferia y el enfriado posterior, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos? Ya lo tenemos a ese pelo, y ese pelo que tiene color, que no es finito, ¿sí? Es un pelo mediano, y ahí es donde la pregunta. En general, primero que cuesta sacar el pelo, cuesta sacarlo. Voy a tener que trabajar, a prestar mucha atención en la fluencia, no voy a trabajar fluencias bajas, es decir, fluencias en el límite de mi fototipo, ¿sí? Y buscar ahí, estoy en un 5, para el que tiene Alexandrita, en un 5 milisegundos, 10 milisegundos, ver bien el endpoint, y lo que sí se hace es más seguida, ¿sí? Para la cara no sería ningún problema porque la cara hacemos cada 4 o 6 semanas. Cada 30 días. Son los hombros, sí, el tema son los hombros. Pero sí cambiar un poco, lo que se busca es cambiar el método, ¿sí? Incluso ustedes se van a encontrar con gente que por ahí hasta cambia la tecnología. La verdad que en la experiencia que tengo y en los que han tenido, ¿no? Que han pasado por esto, con el mismo láser lo han resuelto. Caso foliculitis, esto siempre es, a veces nos llaman, ¿no? Es un tema también Post láser me aparece foliculitis. La realidad es que esta foliculitis, ¿sí? Pasemos a ver la próxima. Bueno, ¿qué es, no? Es una inflamación, ¿sí? Donde uno o más folículos se inicia cuando los folículos se dañan al frotarse con la ropa o al bloqueo o al afeitarse. En ese caso, el tratamiento es láser. Exactamente, ¿no? Es como... Me pasó porque me hice el láser, me apareció foliculitis. Y hubo casualidad que el tratamiento para la foliculitis, la pseudofoliculitis barbae, es hacer tratamientos de láser. La verdad que cuando sucede, ¿no? Y consultando médicos con experiencia, bibliografía, está muy atribuido primero con el método con el que se rasuró. Entonces, chequear que la rasuradora sea nueva, ¿sí? Que sea 24 o 48 horas, la piel limpia. En algunos casos, ni bien se rasuran, esperan unas horas, ¿no? Supónganse 24 horas. Esto contado por algunos médicos, y hacen una exfoliación, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? En general, cuando viene un paciente o una paciente con pelo grueso y rulos,
¿no? El pelo ruliento, es como que nosotros decimos, aquí esta tiene foliculitis, ¿no? Como cuando se rasura, o vos tenés, ay, sí, miren. Entonces, hay un doctor me contaba que él como que tiene como un protocolo cuando detecta, va en su entrevista, una paciente le evalúa su pelo, entonces él después del rasurado le recomienda una exfoliación. La realidad es que a medida que yo sigo haciendo el tratamiento, voy bajando la densidad del pelo, y también el pelo que va quedando va a ser el pelo más fino. Entonces va bajando también esa incidencia de foliculitis. ¿Cuál es el tratamiento? Puede usar, bueno, y colocan, hay colocación de hidrocortisona tópica, fuerte si es necesario, eso lo puse porque había un estudio, pero en general baja, no podría, a ver, dice, pero el esteroide no podría generar más foliculitis. La realidad es que la verdad que no sé. A ver, doctora Sol. Sí, puede suceder. Me ha pasado también las foliculitis, y por lo general tienden a resolver tardan más en resolver que una foliculitis sin estar inducida por la depilación. Por el láser. Sí, y desaparece con las sesiones, a medida que va disminuyendo el pelo. Aparece con las sesiones, y el folículo que se inflamó, ahí el pelo, ese es como el premio consuelo al paciente, que le digo, mira, te va a funcionar porque va a crecer más el pelo, y lo que trato es con eritromicina tópica, loción. Bien, sí, bien. Al 4%. Acá está, Dani, lo que vos yo lo había puesto de nuevo. Lo había puesto, sí, bueno, perdón, pero es que hubo ahí como un... No, está bien, pero no que hay paper, hay estudios... Acá está el paper, tema técnico fue de la región por urticaria. Sí, que está estudiado, Sí, esto es lo que les hablaba. 24, en este caso es 24 horas después. En el paper ustedes van a ver que se toma una muestra mayor, ¿no? de pacientes, pero lo que van a ver en el resumen es que hay aparición, obviamente en la segunda, en la tercera, pero hay casos de aparición de esta raya en la primera. La verdad que son las menos frecuentes, ¿sí? Eso por ahí me había quedado. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Sí. Riesgo de hiperpigmentación. Bueno, y esto es un caso de tratamiento, en realidad fue una depilación, ¿sí? Perdón la foto, pero es como un poquito impresionante. Me la enviaron, yo la miré en el teléfono y dije, miércoles, ¿y esto qué puede ser? Porque, ¿y qué tratamiento fue? ¿Y con qué láser? Y ya mirándola en la computadora vi que eras en el bozo. Y digo, pero ¿cómo con una depilación el bozo me puede generar esta terrible respuesta inflamatoria? Entonces, a los 5 segundos la llamo a la doctora, digo, ¿le preguntaste que si tenía algo? Bueno, entonces, a los minutos nos manda un mensajito que ella hacía 12 años, que no sabía bien si hacía 15 o 12 años, se había puesto en realidad un implante, un filler, un relleno, pero que no sabía de qué era. Entonces, la verdad que después hablando con la técnica, que lloraba la técnica, ella nunca lo tocó, nunca lo palpó, nunca lo vio. Cuando le hizo el ingreso al paciente, nunca mencionó si podía tener
algo o no. El tema de lo difícil es de resolver esta complicación. Es con esteroide oral, o cómo lo resolvieron, porque yo fui 2 meses después y todavía tenía la inflamación, el doctor directamente le inyectó en el mismo, no solamente oral, sino en la misma zona donde tenía el implante. Así que me pareció como algo raro. Terrible. Que la verdad nunca lo había visto, siempre lo había escuchado, pero es heavy y feíto. Las dos cosas, ni hablar. Las dos cosas. Bueno, un poco en cuanto a post-láser, complicaciones con tratamientos fraccionados, agrupamos un poco en cuanto a la, vamos a decir, gravedad, ¿sí? Esa foto que les puse ahí, wow, es choqueante. Es de una paciente que si ustedes ven, ella se hizo rostro y cuello escote. El rostro, lo distinto que respondió. El rostro respondió inmediato, ¿no? Y cuando a nosotros nos envían las fotos, ella se hizo un tratamiento un lunes y a mí me manda la foto un sábado a la tardecita. Y la paciente, puede ser la de adelante, la que sigue, perdón. Después podemos volver. Ay, pasá, ya que hablé. No, pasalas, porque ya que después volvemos ahí. No, la que sigue. Acá. Ahí. La foto número 1, sí, es la que me envían. Ay, ¿no podemos volver para atrás? Sí. A ver. Ahí está. La foto 1. Ay, perdón, no, atrás. La foto del caso la foto del caso de la... No. Perdón. ¿Cuál? La foto del cuello y del escote. La posté, sí. Una más. Ahí, quédate ahí, quédate ahí. Uy, acá. se fue para... Ahí está. Porque perfecto. ¿sabes qué pasa, Dani? Tenemos un delay. Yo la veo primero que vos. Perdón. Por eso, ahí. Entonces, nos envían esa foto, que la paciente, de un sábado a la tarde, y la paciente había hecho el tratamiento el lunes, ¿sí? Con dolor, me acuerdo que la llamé a esa hora, la doctora Agustina. Esto es en México. Y solamente estaba, creo que era en esos momentos un esteroide tópico, y un antibiótico también tópico. Y a partir de ahí, y reportaba mucho dolor, la paciente se fue a una guardia. La foto, la 2, es la del lunes, ¿sí? ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, bombas primero, en la guardia, el doctor obviamente que le dijo que le habían quemado, que le habían hecho, y el tema era por qué, ¿no? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué me pasó esto en el cuello y por qué no sucedió con el rostro? La realidad es que mirando el protocolo que había usado la doctora, es que acuérdense que en la cara, en el rostro, ¿sí? Es muy diferente la cicatrización que en las otras áreas del cuerpo, que en el cuello, que en el escote, en las manos, en las piernas. Como dice Fer, la cara se banca buenas energías, buenos tratamientos agresivos. La densidad, después evaluando, ¿no? Dependiendo de
de la tecnología que ustedes tengan, cuando vamos a trabajar fototipos altos o este tipo de zona, tengo que prestar mucha atención a la densidad que programo. Si voy a tratar un 20%, un 14%, un 15%, un 30%, no es lo mismo. En este caso, lamentablemente había programado con un 50%, es decir, con cada disparo yo trataba un 50% y encima había superpuesto. Esto hizo que obviamente quedara poco tejido en el fraccionado, ¿no? Esto es un láser ablativo fraccionado. En el tejido quedaba poco tejido sano para recuperar. Claro. Y Tomaron mucha densidad. Mucha densidad, mucha energía. ¿Y cómo se esta foto es del lunes. Yo habré estado después ya no, la paciente no quería enviar fotos, se resistía. Estuve en contacto como hasta el mes y a los 15 días ya seguía con ese eritema persistente, pero comenzó en la zona, ustedes ven en el lateral del cuello, ¿sí? Acá, si ven la flechita, una cicatriz hipertrófica que tiempo después la vi a la doctora. Le pusieron, ahí se funciona bien PRP. Creo que fue la primera opción, y la verdad que ella me contó que estaban con inyecciones de triamcinolona en la zona hipertrófica. Pero después de ver esta experiencia, investigando un poco, pasando a Trafer, por favor, hay bastante publicado, yo le puse ahí 2, porque justo estaba hace un tiempo con la presentación anterior, había leído este paper, el de la izquierda, y dije, uy, mira qué, porque todo lo que va contando es similar, miré la foto, obviamente, no es la misma paciente, muy similar a lo que pasamos con esta paciente en cuello. Yo había visto, vamos hacia atrás, perdón, al comienzo, empecé con esta porque había puesto la foto esa. Ahí está. Exacto, perdón, un poco contándoles de lo que habíamos pasado. Entonces, en complicaciones post-láser fraccionado, lo que nosotros llamamos leve o más rápida resolución, eritema prolongado, aparición de acné o milia, dermatitis de contacto, puede aparecer petequia, prurito, moderado, infección o reacción por herpes, hiperpigmentación, esto ya lo hablamos, y cómo la forma de solucionarlo. Y las graves, en este caso del cuello, la verdad que sería como, no es algo común, ¿sí? Para eso estamos charlando, para eso estamos trabajando ahora, saber que es una zona en la cual algunos deciden inclusive no tratarla con un CO2, ¿sí? Esa es la zona del cuello. Porque justamente por esa mala cicatrización y ese riesgo a generar cicatrices. Dermatitis de contacto, esto también, en varias oportunidades nos han enviado fotos. En este caso, la doctora ya habían pasado varios días, yo no recuerdo si eran entre 5 y 7 días. Ella decía que a las 48 horas el paciente estaba perfecto, post-láser de CO2 fraccionado, y al quinto día tenía esta reacción, ¿no? bien marcada, alérgica de dermatitis, con volumen, con inflamación, con calor, ¿sí? Entonces ella estaba usando en ese momento Cicaplast.
Entonces ahí decidimos, bueno, cambiar, o lo que ella decidió es sacar todo y lo dejó solamente con con un esteroide tópico, con una hidrocortisona, una vez al día, y por las dudas le dio esta carga de vía oral. Pero se resolvió en 5 días, él pudo respirar. El Agnebilia, esto fue un doctor, esto es en Perú, bueno, no recuerdo, no me sale el nombre. Pobre, a él le pasó todo. En los primeros casos tuvo dermatitis de contacto y este era también uno de los primeros casos y tuvo este brote, ¿sí? Cuando me mostró la foto, él ya le había dado una terapia, bueno, ahí la doctora nos mencionó una terapia estándar tópica y lo resolvió en 5 días. Este es un eritema, bueno, yo le llamé eritema persistente. Pasó prácticamente, pero no con las consecuencias de la paciente que les mostré anterior. Esto una doctora me envía, me dice, ay Daniela, no cicatriza, ya le hemos puesto de todo, ahora ya estoy con un antibiótico tópico, tiene corticoide tópico, pero la verdad que no avanza y ya lleva casi una semana de tratamiento, pero tiene un 50% de alta densidad. Claro, entonces digo, ¿qué puede haber pasado? Y además es una persona súper experimentada. Y entonces digo, bueno, y cuando la vuelvo a llamar, El tratamiento. Dice, no, ya está, vi que usé, no me rete. Y claro, ojo hay que conocer su equipo, y yo entiendo que ella lo súper conocía y súper muy canchera en su práctica, el hacer tanta cantidad de pases, ¿no? Ojo con sobrepasar el 50, los otros días hablábamos, un resurfacing y entre el 30%, un agresivo, el 40%, ¿sí? Pero no más del 50%, porque acuérdense, me queda menos, ¿sí? Menos tejido sano para recuperar. Entonces sí, había hecho muchos pases y se estaba acercando, ¿sí?, al método convencional, donde el tratamiento de la piel era completo, ¿no? Quemaba el 100% de la piel, de la epidermis y parte de la dermis. Este es el tratamiento que les mencioné. Las publicaciones, y después no alcancé a poner, porque quedó en un accidente que tuvimos, algo de tratamientos con Q-Switch o en retiro de tatuajes, ¿sí? En este caso es una paciente fototipo 5 que el operador intentó sacarle los lentigos con un 532 de pico, ¿sí? Esto es un poco esto que decíamos al principio. Esta persona, justo cuando estábamos hablando de este tema y las pieles, o no prestó atención o no escuchó, pero un 532, ¿no?, con este tipo de piel, imposible. Y encima utilizó spot muy corto, dejó la luz muy arriba, si bien el 532 bien superficial, entonces prácticamente lo dejó, mató digamos que la dejó sin melanocito. Después de varias, yo volví unos cuantos meses después,
le hicieron absolutamente de todo, incluso hasta bajando el color general, ¿no? Peeling, para aclarar su color, para tratar de minimizar, ¿no?, la diferencia. Y en la foto del Vicia, la verdad que se veía todavía bastante, era notorio la diferencia, pero a la vista estaba mucho mejor. Costras por retiro de tatuaje, sí, puede suceder, sobre todo con cuanto más largo es el pulso. En un pico puedo tener costras y trabajo agresivo, no es necesario. Estas costras, por ejemplo, están hechas con un pico, están hechas con un tratamiento demasiado agresivo. Esta paciente era muy blanca, afortunadamente. Esta foto creo que es de, no recuerdo, pero son 3 semanas después. Y la verdad que exponer a la paciente a esa... al riesgo de que se hiperpigmente, no sería lo adecuado. Cambias una cosa por otra. Sí, tal cual. Usó un spot muy corto, mucha energía, y la verdad que en las últimas fotos, la del mes, todavía tenía rosadito, ¿no? Esa leve inflamación. No sería lo adecuado. Tal cual. Bueno. Entonces, a ver. Conclusión. Y bueno, a mí yo puse las que me parecían como más relevantes. Las complicaciones pueden ocurrir con dispositivos basados en energía, en este caso y en esta charla que estamos hablando, ¿no? Pero puede ser con energía o no, una complicación. Hay que entender, como decía Dani, la física del láser. Tenés que conocer tu máquina, ¿sí? Tenés que amigarte con ella, tenés que tener una curva de aprendizaje, ¿sí? Y los enfoques de reconocimiento pueden llegar a minimizar las complicaciones, seguramente. Bueno, las lesiones oculares y las cicatrices me parece que son las complicaciones más serias, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, y hay que conocer los límites, tenés que elegir bien a tus pacientes, ¿sí? Y como yo siempre digo, si estás en problemas, llama a un amigo, ¿no? Que siempre hay una mano que llamas a las chicas y dices, siempre hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Siempre el pedir ayuda nunca está de más, nunca está de más. No, y además, poniéndonos serios, para ustedes muchas veces, y en las llamadas, ¿no? Implica consecuencias, no en la mayoría de los casos, pero hemos tenido, en algunos casos, con consecuencias bastante severas. Entonces, que sepa que estamos, obviamente, que hay estudios clínicos, porque en varios casos no nos llaman para tener estudios clínicos que avalen o que muestren o que les den un sustento, ¿no? Cuando ya el problema pasa a otras, no sé cómo decirlo, temas legales o temas... pasan a mayores. Mayores, exactamente. Pasa a mayores. Entonces, disculpen, pero bueno, en estos pequeños problemitas que tuvimos, yo había puesto en una final papers con este tipo de complicaciones. El más común es el que mostró el doctor Fira, no sé si algunos estuvieron el año pasado en el Academy, así que, y bueno, y hay infinidad, así que nada, estamos ahí para apoyarnos. Bueno, algunas preguntitas hemos contestado, quizás quedaron algunas por contestar. Las fórmulas, Fer, las fórmulas. Sí, las fórmulas
Prometo que yo después las paso. El tema es que tengo que entregar el Zoom porque ahora va a estar la unidad de hospitalaria hablando, así que tengo que entregarlo. Pero todos tienen mi teléfono, así que nada, es comunicarse conmigo y les paso lo que quieran, se los prometo. De hecho, siempre después de cada webinar yo a veces me comunico con la gente por preguntitas que hayan tenido y demás. Quería aprovechar para agradecer todas las felicitaciones y todas los agradecimientos por la charla que dimos con Antonio de bioseguridad. Dice como que fue muy, muy útil, así que bueno, quería aprovechar este espacio como para agradecerlos. La idea es tener nuestro espacio, ya somos como una comunidad, ya nos conocemos prácticamente, así que bueno, agradecerles, Sol, mil gracias por estar. Sol me conoce un montón y anoche me decía, sé que estás de mal humor, escucho tu voz de mal humor, porque realmente fue terrible poder hacer la charla de hoy. Dani, gracias por el aguante, porque hice catarsis con ellas, les quiero contar. Y además después que Fer me contó, me empecé a tener problemas yo. Claro, entonces, sí, por eso decimos. Es coronavirus. Claro, dijimos, no hay que hacer la charla, decíamos. Quiere más víctimas. No sé, les cuento que Sol, que está hoy en este momento con nosotros, estaba con nosotros y estaba siendo tía al mismo tiempo, o sea que fue todo terrible. Gracias, Sol, porque ella me dijo, Fer, yo me comprometí, voy a estar, así que nada, chicas, les agradezco un montón, de verdad. Siempre con ustedes, lo que necesiten. Y gracias. Y bueno, y también, agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando. Mil gracias por todo, porque siempre están, siempre nos acompañan, así que son unos divinos. Gracias. Y bueno, y ya nos tendremos otro encuentro, vayan mirando las páginas, y ya nos volveremos a encontrar en cualquier momento con algún otro temita nuevo. La semana que viene hay una mesa redonda, así que con expertos, así que va a estar bueno, así que estén atentos. Creo que es el día martes, pero no estoy muy segura, pero bueno, vayan mirando las páginas. Y bueno, gracias por todo. Y me despido y que tengan una buena tarde. Chau. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chao.